Se cumplieron 40 años desde la restauración del régimen constitucional en 1983 y tuvieron lugar algunos eventos conmemorativos, rescates de la figura de Raúl Alfonsín, se publicaron algunos libros. Yo estoy leyendo uno de Fondo de Cultura Económica que se titula 1983, un proyecto inconcluso, de Jennifer Adair, que tiene algunos aportes interesantes. Circulan otros centrados en la campaña electoral de ese momento o en la historia de la última dictadura militar, como el de Gabriela Ávila, que publicó Siglo XXI y que leí hace poco. Sin embargo, el aniversario redondo tiene lugar en un clima muy diferente al que habrán imaginado aquellos que depositaron aspiraciones o ilusiones en la restauración democrática, porque de hecho está instalada en el ambiente una pregunta que a veces se formula de manera directa o a veces de manera un poco más implícita, que sería más o menos así. ¿Cómo puede ser que a 40 años de restaurada la democracia, una fuerza política como la Libertad Avanza, que niega los más elementales derechos democráticos o libertades democráticas, que milita el negacionismo de la dictadura, del genocidio, tenga el respaldo que tiene? Bueno, vamos a reflexionar un poco en torno a esto. Alguna vez, 1 o 2 años después de la restauración democrática, alguien dijo: la democracia sería una ficción para el niño, el hombre o la mujer con el cuerpo y la mente apagados por la insuficiencia de alimentos. Se podría agregar, sin violentar para nada el espíritu de este enunciado, que también sería una ficción para las personas con el cuerpo roto por el multiempleo, agotado por la situación de pobreza estructural o estresado hasta el extremo por una cotidianidad que no da respiro, porque la plata no alcanza, porque es una odisea para mucha gente encontrar un lugar para vivir, por la precariedad del trabajo o de la vida en general. Pero bueno, este enunciado no lo dijo alguien de extrema izquierda, sino que lo emitió Raúl Alfonsín, cuando presentaba el famoso, en esa época, Programa Alimentario Nacional, la Caja Pan, que era un programa de reparto de alimentos entre millones de personas que estaban en la pobreza luego de la devastación económica y social que había dejado la dictadura militar. Ahora, más allá de la circunstancia concreta en la que se pronunció esta sentencia, fíjense que el que es considerado el padre de la democracia, que en su momento decía que con la democracia se come, se cura, se educa, es bastante directo y crudo. No dijo la democracia se debilita o es más endeble si hay una situación como la que describió, sino que esas son las condiciones sociales que afectan a los cuerpos de manera muy dura y que en ese contexto la democracia para esa gente se transforma en una ficción. Lo dijo Alfonsín. Bueno, basta observar lo que pasó en estas 4 décadas en términos sociales. En ese momento la pobreza rondaba el 20-25%, era altísima de lo que había dejado la dictadura, para tener algunas pistas de por qué hoy para muchos la democracia tiene la importancia que tiene en su escala de valores. Bueno, ¿y por qué estamos en esta situación? Por un lado, porque la economía estuvo guiada durante las últimas décadas por los lineamientos troncales que dejó la dictadura, con matices pero dentro de esos lineamientos. Esa fue la verdadera pesada herencia. En muchas ocasiones, el famoso Pacto Democrático, instituido en 1983, coloca el acento en las rupturas, que las hubo, entre una etapa y la otra, obvio, pero no en sus continuidades. Es decir, en cuánto de la dictadura o de los objetivos esenciales de la dictadura siguieron habitando en la democracia. La restauración del orden constitucional fue producto, en primer lugar, de una relación de fuerzas. Circula ahora cierta historiografía, podríamos llamarla revisionista, sobre esos años, que está revalorizando el rol de la movilización popular en la caída de la dictadura. Un proceso que empezó en 1979, que incluyó huelgas, que es conocido, el primer paro general contra la dictadura, movilizaciones vecinales y, por supuesto, el movimiento de derechos humanos. Porque es verdad que la derrota de Malvinas fue determinante para la salida de los militares del poder. Pero la aventura de Malvinas respondía a una crisis anterior del régimen, que estaba muy desprestigiado y enfrentaba una amplia oposición. Malvinas, planteada en los términos
por más de que sea una causa justa planteada en los términos de la Junta Militar, fue causa y efecto de la crisis del régimen autoritario. Ahora, desde una perspectiva más general, el retorno del régimen constitucional se asentó sobre una derrota importante de los sectores populares, sellada en la muerte y la desaparición de lo más dinámico de una generación. Justamente porque se basó en esa derrota, tuvimos juicio a las juntas, pero también obediencia debida y punto final, además de los indultos, luego anulados por el gobierno de Néstor Kirchner, con posterioridad a la movilización del 2001. Incluso el juicio a las juntas fue paradójico porque fueron acusados los condenados, los ejecutores del genocidio, pero no los procesistas. Los jefes militares, pero no los beneficiarios económicos y políticos directos o indirectos. Hubo algún que otro intento de juzgar, pero siempre se queda a la puerta, podríamos decir, de las grandes empresas. La herencia de la dictadura se transformó, la herencia económica, de orientación económica, se transformó en política, podríamos decir, del partido del Estado bajo la democracia. En los años alfonsinistas, los ideales de reforma social, que alguna vez enunció Alfonsín, rápidamente mutaron hacia la realpolitik, el pragmatismo de las reformas estructurales, ya vienen de esa época, para una presunta modernización que presuponía ajuste, subordinación al Fondo Monetario, recortes salariales y privatizaciones. Porque esto lo recuerdan pocos. El programa de privatizaciones ya había comenzado a ser desplegado por el Alfonsín tardío. Luego, el candidato del radicalismo, Eduardo Angelos, lo transformó directamente en campaña y era el que hablaba del lápiz rojo tipo Milei, de todo lo que iba a recortar en el Estado. Pero ya Alfonsín había empezado a hacer suyo ese programa. En un sentido, el Programa Alimentario Nacional, la Caja Pan, destinado a familias obreras expulsadas del proceso productivo, por obviamente el industricidio del programa económico militar, era ya un reconocimiento de esa derrota. O sea, no se pensaba en revertir los resultados del plan económico de Martínez Dios y de la dictadura. Esos obreros no iban a volver a las empresas, según el presupuesto de la política de Estado. A lo sumo, podían ser beneficiarios de la más mínima de las asistencias, es decir, la asistencia alimentaria. Ojo, también en lo formal hubo continuidad. Esto hablo de dictadura y democracia. Cerca de 420 leyes instauradas durante el régimen dictatorial tienen vigencia hoy, en la actualidad. Entre ellas, por ejemplo, la Ley de Entidades Financieras, el Código Aduanero, la Ley de Inversiones Extranjeras o el régimen de exportaciones de productos agrícolas. Un 10% más o menos del cuerpo legal vigente hoy en nuestro país fue establecido bajo el régimen militar y no precisamente, por ejemplo, la Ley de Entidades Financieras, el cuerpo legal menos importante. Algún peso tiene en la vida en general y en la vida económica en particular de nuestro país. El endeudamiento salvaje, la pobreza estructural que hoy ronda el 40%, la precarización y la informalidad laboral que afecta al 35% de los trabajadores y trabajadoras, la descomunal pulverización del salario y la novedad de los trabajadores pobres no pueden entenderse sin tener en cuenta la continuidad de aquella herencia. Y la crisis de la democracia no puede comprenderse sin estos resultados. Quizá porque haya que diferenciar libertades democráticas de un régimen que, por sus características de clase, limita incluso hasta esas mismas libertades. Como sea, en todo caso no se puede separar el balance en el plano de las condiciones de vida de la percepción sobre las ventajas y desventajas de un régimen político. En este punto, todavía está pendiente un balance político que no se limite a lo formal y que vaya a fondo en lo sustantivo.